Bueno, empezamos con el 6º programa, si no me equivoco. Voy a contar un poco que incorporamos a Nacho, lo dejamos que conduzca con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Porque la verdad que nos sentíamos un poco más cómodos, ¿no? Y más sueltos. Bueno, hoy empezamos con el 6º programa de Estamos a Tiempo. Para los que no nos vieron nunca, este es un programa donde charlamos un poco sobre la cultura y rosqueamos bastante, no solo de la cultura, sino que de otros temas también. Siempre tenemos un entrevistado o una entrevistada. El anterior, por ejemplo, tuvimos a una compañera que se llama Violeta Soto, que nos estuvo contando sobre su tesis con respecto a las mujeres militantes de Milei. Y bueno, y así muchos otros programas tuvimos anteriormente que están en la página de YouTube. Lo pueden buscar como Estamos a Tiempo en Eva en Vivo. Paso a recordar también que estamos en Facebook, TikTok, Instagram y X. Así que nos pueden seguir. Acá en la placa aparece cómo encontrarnos. Así que nada, vamos a empezar con el programa de hoy. Timo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes o noches, no sé cuándo estarán, o días, no sé cuándo les llegará este programa. Yo estoy muy bien, no sé cómo estarán ustedes. Te voy a robar el mate porque te arrobo. Sí, se va. Bien, voy a decir dos cosas. Primero, sigamos diciéndole Twitter. Sí, Sí, sé que total. pensé eso. No Es que caigamos siempre en- digo Twitter, Sí, siempre digo sí, Twitter sí. y después digo, uy, bueno, voy a decir Prefiero X seguir porque quedo diciéndole muy... Twitter. Sí, Bien, sí, perfecto, sí. me encantó, hay consenso acá. Claro, sí, nadie le dice X, nadie nunca Total. le va a decir X. Así Ni hay que decirlo. Es como, Eso en primer como el lugar. RT. Claro, No, va a el me seguir- gusta, ¿no? ¿Cómo es ahora el Fab? El Fab antes ahora el era me el gusta. Fava en la prehistoria, Claro. después pasó a ser Me me gusta. gusta. Y ahora Yo le digo no sé, Fab igual sí. todavía. Like. Yo siempre like. le voy a decir Fab porque era Sí. lo que tenía en el BlackBerry en ese Mm. momento de pendejo. Pero bien, respondiendo a tu pregunta, bien. Fue una semana feliz, porque un poco lo hablábamos antes del programa. Logré sacar entrada para los piojos, así que soy Muy bien. un niño muy feliz. Qué afortunado. El niño que alguna vez los Niño vio a los piojoso. 7 años, claro. Gracias. El niño que alguna vez los vio a los 7 años está muy contento, y el que se comió listas de mierda mirando a Ciro durante 15 años también. Así que muy Se contento. pelearon también, muy polémico eso no lo charlamos. No, ¿Qué opiniones? Mi opinión, voy a ir enojado, pero voy a ir y... Deja romper. Tiene que dejarse de A rosquear, ver, por yo favor. lo amo a Miki, lo fui a ver también, lo vi en La que faltaba, lo he ido a ver a Ritual 87, todo el amor del mundo. Si están todos menos vos. Sí, el problema sos vos, claramente. Esto lo digo desde Ah, no afuera. sé, Yo igual, no yo conozco tampoco. a Miki, me encantaría conocerlo. Si él me invita a ver a Ritual 87, yo voy a ir con todo el amor del mundo también. Pero, qué sé yo, vuelven los peor. Es como, no es dividido porque cambiaron 5 veces de... Es distinto, está claro. Pero cambiaron 5 veces de baterista. Y es dividido igual, hermano, Claro. ya está. Sí, Está, sí. está Sí, la sí, mayoría 3-2. La mitad más mayoría. uno está. Exacto, digamos. ponele, sí. Bueno, ¿qué ha sucedido de relevancia? A ver, que podamos arrancar. Muchas cosas me parece, ¿no? Bastante feas, digamos, Sin ir ¿no? más lejos, tuvimos el acto de Milei el sábado en Parque Lezama. Sí, Sus cánticos muy polémicos de Habían sus dos gatos, militantes. para empezar, habían dos gatos locos. Sí. No sé. además... Había muy sí, poca había gente. Hay algo, yo creo que, no sé si vieron que esta última semana hubo en Twitter una gran discusión sobre lo poco futboleros que son Total. y lo petes que son Mm. también No, no, a la una hora de vergüenza cantar ajena. y el tema que sale del gordo Dan es realmente una gran confirmación de lo ridículos un poco que son. O sea, un tema sin métricas, un tema que tiene 6 segundos de silencio en un momento, van cantando. Pero ese que lo hicieron con ChatGPT. Claro, es un tema primero hecho con ChatGPT. O sea, ya ahí es pegadizo. Voy a decir algo, es pegadizo. Es pegadizo, es pegadizo. Yo hoy Es que, estuve bueno, ¿puedo decir algo? estuve toda la Ok. tarde cantando que me chupa la opinión de los Sí. cucas. No, Sí, total. Eh, Yo sentí como una especie de vergüenza, pero como de morbo, ¿viste? Como que me la puse a escuchar. Sí. y- Morbo. Para mí es más analizable el Oh, video. un horror. Creo que está el video, pero Sí, a ver. es muy lindo de ver el video. Ay, ojalá que lo tengamos, A por ver favor. si cuando lo pongan. Ay, Consumí todo. tengo que sacar los auriculares, boludo. A ver, No quiero hacer caras porque me da miedo que me doxeen, la verdad. ya la imagen medio. Esto. Ah, Como No dice, arranca. además, out of context, ahí va, ese como dice. perfecto.
Basta, por ahí favor, que sí, me está haciendo mal a la salud. Me bajémoslo está dando un poco. cáncer de oído. Pero dejemos, por ahí podemos dejar el video para analizarlo, aunque sea en mute, si no me matan en control. Porque es divertido verlo. La imagen es medio, yo sé que esto ellos no lo van a entender, pero porque son extremadamente Igual poco tengamos futboleros. cuidado, yo La realmente imagen tengo mucho es... miedo que me boxeen. a mí me chupa la pija la opinión del Gordobán. La imagen es medio ultras de Europa. Ellos no deben saber lo que es un ultra, que es un barra brava ¿Sabés que me di europeo. cuenta? Está el candidato a intendente en La Plata. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo era? no, Guman. Guma. Guma. Algo así. Guma. Ahí, mirá. Gran ¿no es ese? personaje, ¿Cuál? Guma. No es Guma. Sí, boludo, No, es no ese. es Guma, no es Guma. ¿Estás seguro? Guma es un gran personaje, además. No, ese Pero pelado, comió no, Dan. el del Es otro una lado, persona del lado divertida, izquierdo sí. mirando la pantalla. Pero No, todo se eso. Lado comió izquierdo, otra el cosa, flacucho Dan. ese es Guma, estoy segura. No hay, ¿No es? no hay, Es. no hay Viste, una mirá, mina. Dicen que es Guma, sí. Viste, para No hay mí una es- mina para No, arrancar. eso sí. Son 20. Me voy a reservar la opinión de los 20. Pero lo mejor de todo, para mí, lo más divertido, ¿Qué tiene además de la Segurata? pose de querer caminar como si fuera, no sé, Parecen yankees Moyano igual, en, perdón. en la columna de la CGT. Hay un parlante atrás. No. Por eso es el silencio de 6 segundos, porque ellos están poniendo el tema hecho por inteligencia artificial para ir cantándolo encima. Realmente es muy penosa la imagen. A mí me dio pena, pero porque encima... Bueno, hay dos chicas. Un par. Hay otra más. Ay, Bueno, bueno, ok. Para que después digan que había. Ahí está, ¿ves? Mirá. Bueno, y después Bueno, acá la habló tenemos la... La segunda gran Vos, imagen la del compañera. momento. A ver, ¿a quién se parece la secretaria general de... ¿Cuál es el cargo de la Nación Argentina? Sí. ¿A no quién sé. se parece? ¿Tenemos alguna data de eso? Es medio... ¿Cómo fue que le dijeron ayer? A mí me hace sale acordar- presidenta de facto, pero no es presidenta de facto. No, a mí no, me hace no, acordar, no. ¿saben a quién? ¿Se acuerdan que en un momento se había filtrado como un video de terror que a último momento te aparecía tipo una mina gritando ¡ah! Ah, Era sí. como Michael Jackson, pero en dibujito, media fea. Sí, No sí. sé cómo se llama, pero... No. me hace Momo. La morsa. Momo. No, Momo. Momo. No, la morsa es anterior. No, Momo. Puede ser. Googleen, no, van a se ver, parece es igual. no, se parece a la loca de los gatos de los Simpsons. A Sí. eso iba yo. Eso lo vi en ¿Te Twitter. parece? Ellos están en el Congreso, Ahí estamos están en escuchando. los sindicatos, están en las organizaciones sociales. No me la esperaba. Es un poco Mira que eso. teníamos ese video, che. No me la Me esperaba sorprendió esa. producción, no sabía que tenía tanto presupuesto. Y a mí realmente igual me sorprendió mucho que hable. Ahora también por ahí lo podemos hablar con la invitada. A ver Sí, qué- sí, no sé total, si qué opina, total. pero Callamos nosotros un ratito. me llama un poco la atención. Que haya hablado ya es llamativo. Sí. Siendo esa especie de... Monje negro. Exactamente. No, pero Que- no es que monje es- negro, no. Justo hoy estábamos hablando No se de metan a pensar si no están acostumbrados. Dijo cual. en teoría alguna vez el negro de Orina, porque él mismo dice que le adjudicamos frases todo el tiempo que nadie sabe si él las dijo o no. Así que él en teoría alguna vez lo dijo. Yo elijo quedarme con que ¿Cómo sí. se llama eso? Efecto Mandela. Efecto Mandela. Mandela, sí. No. Bueno, vamos Sí, a sí. Sí, efecto Mandela. Sí, de hecho sí. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra gran invitada. Yo quiero decir, esto lo estaba diciendo, siempre lo digo, pero hoy más que nunca. Hoy estoy muy nerviosa porque en términos personales para mí se está cumpliendo un sueño, y esto es real. Porque la he visto en persona ya, la he visto en actividades. No le quiero meter presión, ya me pone caras, pero yo la quiero mucho. Siento como que un poco es una amiga de tanto que la escuché. Así que le voy a dar la palabra y la bienvenida a nuestra gran compañera Julia Rosenberg. Ella es historiadora. Aplausos, sí, aplausos. Y nada, te quería dar la palabra, quería que nos cuentes un poco, hoy estuvimos charlando qué era lo que te íbamos a preguntar, me parece que es muy amplio el arco de todo lo que podemos charlar, queremos hablar un poco en particular sobre tu libro, pero también un poco del contexto actual en nuestro país, de la situación, hoy justo charlábamos, esto para que todos lo sepan, nosotros venimos en búsqueda un poco de lo que queremos que sea el programa y en ese sentido, bueno, al principio un poco nos cuesta todavía, pero la idea también es poder charlar con nuestros invitados y nuestras invitadas sobre el mundo joven, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que tenemos las juventudes? Sí, lo que nos interpela a nosotros también, o sea, nosotros tenemos muchas charlas, ya sea viniendo en el auto o mismo entre compañeros, entre amigos y demás, así sea en una unidad básica o en una casa en la que nos juntamos a tomar una birra, es un poco hacer eso o traer eso con gente que nos interesa escuchar y con la que nos parece que su opinión es valiosa también, Total. tratar de hacerlos de ese lugar y no desde algo
cuadrado y específico de hacer Total. preguntas y respuestas. Sí, también si se da, justo esto lo charlamos siempre, pero siempre con respeto, que se den discusiones, que haya Obvio. justo ese intercambio de ideas en los que no encontramos un punto o a veces sí. Así que nada, bueno, nada, para cerrar un poco, primero vamos a empezar charlando un poco de tu libro. Yo soy muy fan. El libro primero lo leí. hola. Primero hola, ¿cómo estás, No, Julia? bien. Es verdad. Yo soy muy mala con esto del micrófono. No sé si tengo que hablar acá tan pegado o puedo No, hablar así. con que ¿Así? hables direccionalmente. Así estoy bien. Va. Ahí estás Ahí bien, bien. perfecto. Ok, ahí sí. va. Escucha. Me pusiste nerviosa, te quiero decir. Ah. O sea, venía bien y de pronto esa presentación me puso Pasaron nerviosa. cosas. Claro. Che, agradecer la invitación primero. No sé, ya me largo a hablar, no sé de Sí, qué. sí, lárgate. Acá tu chat. No sé si había un tema en particular. No, un poco esto de. En esto. Bueno, recién estábamos hablando de lo de Milei. Arranco yo. Bueno, dale, ya. mándale. Con esto de Milei, la particularidad. ¿Cómo viste el acto? Bien. Si lo viste. En esto de ir charlándolo. Bien. Y también. Si recordás, yo hoy lo hablábamos en preproducción y la primera forma en la que me llegó a la cabeza fue, si recordás alguna vez que hayamos tenido algún presidente tan pelotudo, pero me parece un poco fuerte plantearlo de esa manera. Entonces, si recordás algún momento de nuestra historia en la que desde el Ejecutivo haya habido tantas ganas de que a la gente le vaya mal. O sea, que Claro. pareciera como que parte de la idea es que nos vaya mal. O sea, como que Total. es decidido. Bien. Sí, también como el análisis del pasado, vos que sos historiadora, el análisis del pasado traerlo al presente, como bueno, esto que dice Nacho, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que hacemos y cuáles son las comparaciones? ¿Qué es lo más cercano que hubo en la historia argentina similar a esto? O sea, hoy veníamos hablando en el auto y literalmente yo no lo puedo creer todavía. O sea, yo me levanto todos los días, miro Twitter, veo que Javier Milei es presidente y me quiero matar. No puedo entenderlo. Así que eso. Bien. Sí, yo fundamentalmente estudié historia y me dedico a pensar el pasado, entonces cuando hablo del presente generalmente o meto la pata o no digo cosas demasiado interesantes, así que con esa aclaración voy a hablar del presente, así que quiero dejar en claro eso. No, a mí lo que me pasó fue, a partir de la derrota tan contundente, ¿no? de noviembre del año pasado, tan contundente quiero decir una derrota por 12 puntos, quizá la mayor derrota del peronismo electoral en la historia del peronismo. Yo quedé muy sorprendida por ese resultado, en el sentido de que antes de empezar las PASO yo estaba segurísima que el próximo presidente era Larreta, Rodríguez Larreta, ¿no? Total, sí. Entonces, entre lo que yo pensaba y lo que terminó resultando, dije, no la veo, ¿no? O sea, me pareció interesante la fórmula que utilizaron en el gobierno, porque efectivamente tuve la sensación de que había un montón de cosas que no estaba pudiendo palpar, ¿no? De la sociedad en la que uno vive, de la realidad en la que uno vive. Y entonces, asumiendo una total ignorancia de esa realidad en la que vivo, traté de empezar a poner un poco no sé, a mí me pasó que la primera vez que escuché al actual presidente fue el discurso que dio después de las PASO. Nunca lo había escuchado, nunca me había tomado el trabajo de tratar de entender qué era ese fenómeno que estaba creciendo a todas luces adelante nuestro, y sin embargo lo minimizaba, ¿no? Decía, no, nunca va a llegar esto en la Argentina, qué sé yo. Sí, es Twitter. Es Twitter, exacto. Sobre todo porque había perdido la Libertad Avanza, había perdido en las provinciales. Exacto, total. reforzaba eso. Total. Entonces me propuse a partir de ese momento como un trabajo de, bueno, prestarle atención a eso que efectivamente está pasando, no solamente porque gobiernan, sino porque efectivamente tienen algún tipo de vínculo con lo popular. El acto del otro día, yendo a algo más concreto, a mí, más allá de lo que nosotros podamos con nuestros 70 años de historia de Movimiento Nacional Popular, de peronismo, y creernos creernos, no, saber que tenemos como un montón de tradición en eso, no me deja de llamar la atención. No es esto de la Rúa, ¿no? Para ir a la historia también. No es de la Rúa. Era más no graciosa es el la macrismo Rúa. tampoco, no es el macrismo tampoco. Digo, me parece que el fenómeno anarcocapitalista que estamos viviendo tiene, por supuesto, muchísimo de las recetas de vieja derecha, la clásica derecha, ¿no? Que viene a aplicar programas bastante similares. Incluso Cavallo salió a criticarlo, ¿no? O sea, hay como una cosa de una línea de continuidad en el programa ortodoxo del FMI, vamos a decirlo así, ni siquiera la dolarización, por lo menos por ahora. Pero también tiene novedades, ¿no? Diría las dos cosas, o sea, se puede pensar las dos cosas, como que tiene líneas de continuidad, pero también tiene muchísimas novedades esto que estamos viviendo. Lo popular,
lo popular, que a 9 meses de gobierno, 10 meses de gobierno, los números del INDEC que salieron el otro día, que también es una cosa que pasó esta semana, siga teniendo, no sé si ya creer las encuestas o no, pero 40 y pico % de apoyo y demás, yo por lo menos me hago la pregunta, ¿viste? ¿De qué carajo pasa acá? ¿No? Pero sí. en realidad es poco. Yo lo que siempre digo es que en realidad ese número de aprobación es muy poco. Yo creo que quizás, o es interesante pensarlo, a ver qué decís vos, que los anteriores gobiernos, los previos gobiernos neoliberales, yo no sé, el macrismo ya no sé la verdad qué fue, porque yo creo que entró siendo entró con Macri diciendo lo que está bien no lo vamos a cambiar y terminó con el acuerdo con el Fondo Monetario, pero pero no sé si se podría calificar a este gobierno como el primer gobierno liberal, no sé si de la historia, no quiero decir burradas, pero de los últimos 40 años de la Argentina, que verdaderamente tuvo un apoyo popular y sin embargo los números de aprobación de Milei a 9 meses de su gobierno, yo diría que son relativamente bajos comparados a los que tuvo, por ejemplo, Alberto Fernández. Alberto Fernández en los primeros 10 meses era el emperador de la República Argentina, y me acuerdo, ¿se acuerdan que el tipo sentó a los diarios al año, no me acuerdo cuándo decretó la cuarentena, el tipo sentó a los diarios y le puso el titular "Quédese en casa", creo que con el color celeste, tipo de Nación, baja línea de Nación? Eso, por ejemplo, un tipo como Alberto Fernández, que es un inútil absoluto, un tipo como Alberto Fernández logró eso y que tenía una aprobación del 70%. Este tipo ya a 9 meses está bastante desgastado. En 10 meses aumentó 20% la pobreza. También. Sí. Ahora, digo, Alberto Fernández, con los problemas que sabemos que tuvo ese gobierno y él personalmente y todo, a los 10 meses estábamos encerrados en la pandemia. Quiero decir, me parece que son dos contextos distintos, pero más allá igual de los números, porque tampoco, la verdad, los números no sé, insisto, esas encuestas, viste, siempre imagen positiva, son difíciles de leer. Me parece, insisto con esto, que hay algo para leer del fenómeno libertario, insisto, más allá de los números, más allá de cómo le vayan las elecciones, que tuvo una llegada a sectores que tradicionalmente los ligaba al peronismo. Totalmente. ¿Y cómo es que han logrado Totalmente. eso? Eso me parece que hay que pensarlo. ¿Y cómo sobre lo han todo logrado? Nuestra fuerza, ¿no? Me parece que de nada nos sirve hacernos los onzos con que hay algo nuevito ahí. Y sobre todo en ese sentido, los jóvenes, porque en esas imágenes que nosotros vimos, digo, más allá de los 4 boludos que están adelante, con respeto, el resto son pibes. Y históricamente, digo, el kirchnerismo, por lo menos en los 12 años de gobierno, fueron los que conquistaron a los jóvenes, pero no por conquistarlos, sino justamente con hechos políticos, ¿no? Convocándolos. Que esto nosotros lo charlábamos el año pasado, post-paso, y era cómo Milei había puesto sobre la mesa de nuevo a los pibes, no en la discusión, porque no es que están viniendo con proyectos y con propuestas, pero sí había como vuelto a interpelar a los pibes para que discutan política, porque quieras o no, por más de que sean libertarios o que piensen que la política es una mierda, que se sienten a defenderlo, que se organicen, porque digo, este acto también fue organizado, o sea, aunque realidad, no nos guste, es un poco así, hay una organización la pérdida de apoyo no orgánica a Milei, yo creo que es notable porque, bueno, hoy hablábamos con unos compañeros que lo que antes eran 500 atrás del Gordo Dan, ahora son 50. Yo creo que hay una pérdida de poder no orgánica, hay una pérdida de seguimiento no orgánico bastante notable, que sobre todo involucra a los pibes. Pero yo ahí en ese sentido recalco lo que te quería preguntar entendemos que por parte es un movimiento, un electorado popular el que tiene Milei, porque tampoco, o sea, no llegó con el 52% de los votos, el 52% de los votos no lo junta Ernaquian y Manieto. Yo creo que tiene un gran apoyo popular de sectores de los sustratos más bajos de la sociedad argentina. ¿Cómo es que hizo Milei para, a ver si nos puede responder esa pregunta? No es la pregunta mayor, porque yo creo que hay un montón, pero una de. Sí, una de ¿Cómo millón, hizo? Sin duda. Y ahí me parece que entramos en un momento incómodo, que es también volver un poco la pregunta para nuestra fuerza, ¿no? Porque digo, un poco lo que decía antes Martina, ¿no? Naturalmente o tradicionalmente es el peronismo el que ha seducido, o las izquierdas, ¿no? Estoy pensando en los 60, los 70, o las izquierdas o el peronismo el que ha representado, el que ha convocado a las juventudes a la política. Entonces, efectivamente tiene que volver una pregunta: ¿qué pasó con nosotros en los últimos años? Que a veces rápidamente, porque es cierto,
pero a la vez me parece que también es un poco cómodo, decimos Alberto Fernández. Y sí, sin dudas, es un problemón Alberto Fernández en la historia del peronismo, va a ser sin dudas el peor, incluido el de Menem, fue peor el de Alberto, sin dudas. Pero me parece que no alcanza con decir Alberto Fernández, ¿no? Y creo que sí, que efectivamente faltaron un montón de cosas. En la pandemia no recuerdo alguna política pensada para el sector joven, ¿no? Pibes que de pronto salían a laburar, ni siquiera en la pandemia, incluso en la pospandemia. Pibes que salían de la escuela, habiendo perdido los últimos 2 años de la escuela, con ese vacío. Bueno, me parece que ahí hubo un montón de cosas que, insisto, fue Alberto Fernández, pero me parece que, de nuevo, no estamos contribuyendo con nosotros mismos si solamente nos quedamos tranquilos con poner el nombre de Alberto Fernández. No, claro. Sino que, bueno, me parece que tenemos que replantearnos, insisto, una derrota tan contundente como la que vivimos merece que el tablero se sacuda. Por eso cuando dicen las internas, no, a mí me parece que está bien que sucedan internas, después vemos cómo, si está bien el cómo Total. y demás, eso sería otra discusión, que después si quieren lo charlamos, pero quiero decir, me parece que una derrota de estas características, y sí, te tiene que llevar a repreguntarte todo, ¿no? Sí, Total. ahí yo Ay, quería aprovechar y preguntarte un poco, para ir un poco también a la historia y también relacionarlo un poco con hoy. O sea. Bien. Porque también después de la pandemia y sobre todo con estos discursos muy negacionistas, muy sobre... se ha corrido mucho a la derecha, se le acusó al peronismo que la agenda progresista fue lo que terminó matando. Para mí también eso es cómodo, pero ¿cómo...? No sé, en el sentido de cómo abordarlo desde la historia, pero ¿sentís que perdió peso la memoria, la historia en sí, teniendo en cuenta que hoy en día se pueden dar el lujo de ir a visitar genocidas y al otro día estar en el Congreso? ¿Cómo hacemos para volver a eso? Y si es un problema de la agenda progresista. Sí, o si ¿acaso realmente, hubo un corrimiento en realidad Claro. para otro lado de la izquierda Y progresista? si hay que digamos? o sea, como sirve abandonarla, sirve volver a machacar. Creo que hay que machacar sobre eso y seguir recordando la historia. Ajá. Pero eso, como sentís que se corrió mucho, que se le dejó de dar bola a eso y hoy en día pasa por otro lado. Sí, bueno, efectivamente me parece que nunca tuvimos el piso que desde algunos lugares se creyó que teníamos, ¿no? Que 30.000 desaparecidos era un piso inamovible que no se discutía. Me parece que eso nunca fue así, ¿no? No sé, a mí me pasó trabajar en el Ministerio de Educación durante la gestión de Filmus, la gestión de Néstor, digamos, de educación. Fue uno de mis primeros trabajos, y con un programa por los 30 años del golpe íbamos a dar charlas y actividades con docentes por los 30 años del golpe, y la devolución, lo que volvía, había cosas buenísimas y después otras que cuestionaban permanentemente eso. Quiero decir, en todo caso lo que hizo el kirchnerismo fue una discusión política, pública, de que eso tenía que estar en las escuelas, de que eso tenía que haber un proceso de reparación, un proceso de justicia, memoria y verdad. Pero no es que la sociedad argentina, ¿no? Me parece que eso siempre estuvo claro, que fue parte de un combate, de una disputa en el orden de lo público, ¿no? Lo que pasa es que ahora, claro, hay como una reacción a lo que fueron esos 12 años, que el macrismo lo intentó hacer y fracasó. El gobierno de Alberto es lo que venimos conversando, y ahora no deja de ser una reacción a eso que fue el kirchnerismo esto, ¿no? Sin dudas. Entre esas cosas, no por nada, el otro día cuando empezó a hablar Javier Milei, pero también lo hace cantidad de veces, cada vez que empieza a hablar, habla de la aberración de la justicia social. Sigue siendo una reacción al peronismo esto, al kirchnerismo, quiero decir, eso no hay que perderlo de vista. Entre esas cosas, por supuesto, la política tan fuerte de derechos humanos que tuvo el kirchnerismo, lo que me parece es que, y me parece que esto es también algo muy fuerte del gobierno de Alberto Fernández, de los últimos 4 años de gobierno peronista, voy a poner estos términos para sacar el nombre propio, que hicimos bandera del feminismo, hicimos bandera de los derechos humanos. Hicimos bandera del feminismo mientras el presidente cagaba piñas a la mujer. Hicimos bandera de los derechos humanos mientras la gente aumentábamos la pobreza. Hablamos justicia social y aumentábamos la pobreza. Eso no puede pasar. Porque lo que haces es regalar esas banderas a quien viene después. Claro, hoy te pueda decir alguien, ¿qué me importa los 30.000 desaparecidos? Sí. ¿O qué me importa la justicia social si yo tengo 3 trabajos y no llego a fin de mes? Y es muy difícil responder a eso. Aunque estemos convencidos, ¿no? Digo, me parece que eso fue, de estos últimos 4 años de gobierno del peronismo, me parece que lo más jodido fue eso, ¿no? Utilizar banderas clásicas donde el peronismo sí hizo cosas, para después en los hechos... No, porque aparte es muy de la fake news, ¿no? O sea, es la lógica fake news. Decís algo que después no tiene correlato con la realidad. Bueno, el gobierno peronista hizo eso también.
Y eso me parece que es muy jodido, ¿no? Me parece que tenemos que todavía reparar una palabra política dentro del peronismo. Que cuando decimos justicia social es que haya redistribución de la riqueza, que cuando hablamos de feminismo que las compañeras estén en los cargos de poder, ¿no? Digo, como hay todavía mucho más atrás, me parece, que reparar un montón de cosas, que fue también un poco lo que le pasó a Néstor, ¿no? Todo el tiempo se dice reponer la autoridad presidencial, reponer la autoridad política. Me parece que después de la experiencia de estos 4 años, nos va a tocar nuevamente hacer un ejercicio de esa naturaleza, ¿no? Sí, total. No, y ahí sobre todo me parece que esto ya lo charlamos la otra vez también con Viole, la compañera, y lo charlamos con Marina. Pero digo, muchos de esos pibes no vivieron el kirchnerismo. No, Entonces, claro. Cuando nosotros el año pasado militábamos una campaña que decíamos, sabemos qué tenemos que hacer porque ya lo hicimos, todos esos pibes no vivieron esa realidad. Sí. O sea, y justamente algo que es re piedra y re termo me pongo, pero algo que decía Máxima la semana pasada en Atenas es armar de nuevo. O sea, es esto, es tirar el tablero y decir, che, loco, nosotros qué proyecto de país queremos, ¿no? ¿Cómo tenemos ganas de que la Argentina sea? ¿Qué Total. tipo de gobierno queremos? ¿Cómo proyectamos nuestra vida? Esto ya lo charlamos el otro día, pero hablábamos mucho de la falsa expectativa del futuro y del falso proyecto que no existe, o sea, como la falta de expectativas hacia un futuro. Nada, me parece que este momento, vos que recién nombrabas también las internas, son necesarias justamente para poder volver a poner sobre la mesa Sí, eso, ¿no? y que también son un poco, calculo que vos nos lo vas a saber decir mejor, pero es un poco la historia de nuestro movimiento también. Total. Más allá de los momentos específicos o los nombres, que no por poner un nombre propio, pero es un poco la historia de nuestro movimiento, la disputa eterna entre dos polos, ni siquiera opuestos, pero entre dos figuras o movimientos para disputar poder y también como seguir vivo. O sea, Sí. es un poco la historia del peronismo. Sí, sí, sin duda, ¿no? Me acuerdo, no porque era muy chica, pero digo, la interna Cafiero Menem, ¿no? Digo, quiero Exacto. decir, sin dudas son importantísimas las internas del peronismo, después de una derrota tan contundente, ni que hablar. Yo, sin embargo, en este, digo, mencionaron lo del acto del otro día, a mí me parece que pasó algo en el gobierno pasado, que es que, a diferencia de lo que pasó durante los 12 años del kirchnerismo, que para cada discusión que el gobierno daba, se convocaba a la multitud a la calle, Ujú. había Sí, discusión el patio pública. de la Casa Rosada. Se daba discusión pública. Con el verdulero discutía la ley de medios. Con el verdulero discutía la 125, ¿no? Digo, había una discusión pública que de cada conflicto que el gobierno emanaba, que además dio una cantidad importantísima, había una traducción hacia abajo de esa discusión. Yo lo que siento es que del gobierno anterior está pasando algo que es que eso no se traduce en una discusión pública, política hacia abajo, Total. ¿no? En mí, yo no milito orgánicamente desde hace mucho tiempo. A mí me cuesta entender la discusión política alrededor de la interna en la provincia de Buenos Aires. No la entiendo. Si es una discusión política o si se trata de dirigentes dirimiendo, que no me parecería mal tampoco. Sí me parece que en un contexto como el que está viendo la Argentina, con los números que vimos la semana pasada, y donde el clima es más bien antipolítico, ¿no? No sé si es la manera de dirimir esas internas, si es que no hay una discusión política de fondo, insisto con eso, ¿no? Porque, Claro. de nuevo, con Alberto Fernández me parece que estaba clarísima la discusión casi ideológica, ¿no? Acá me parece que, o por lo menos yo no la entiendo, y me parece que eso estaría bueno, que si hay una discusión política para dar, que se convoque, que se haga pública y que se haga partícipe. Al contrario, eso me parece que contribuiría con un clima político, ¿no? Y en esto Sí. de la interna, la situación y demás, ¿en qué situación o a qué te hace acordar, digamos? Yo trato de Ujú. Bien, volver, para atrás, vamos para atrás, volver a mejor. la historia Sí. también para, pues me parece, obviamente, más allá de la frase de conocer tu pasado, para no Ujú. repetir los errores, ni me la acuerdo en este momento, pero se entiende. El hecho, o la situación específica de, ¿estuvimos alguna vez en una situación similar como en el peronismo? Bien. O sea, ¿qué momento vos decís, bueno, sí, estamos parecidos, es como decías recién, Cafiero Menem, bueno, no estamos en una situación No. así, pero digo, ¿a qué momento te lleva del peronismo y cómo lo ves hoy en esa situación? Porque obviamente es una situación incómoda, Sí, sí, claro. pero ¿qué momento de tensión así Está buenísima la medio pregunta. recordás? No, de recordar no recuerdo. A ver. Nada, recordar No, me sí, refiero- sí, está buenísimo. Digo lo siguiente, la primera vez que el peronismo pierde electoralmente es 1983, ¿no? Sí. Es decir, de ahí para atrás,
es como medio otra historia, ¿no? Claro. Difícil de comparar, porque hubo derrotas, pero bueno, un golpe de Estado, ¿no? Proscripción, en fin. A mí lo que me genera cierto temor y la sensación que tengo, voy a decir algo brutal, Venga. perdón, Sí, mejor. pero es más clima de entre fines de los 90 y 2001. Bien. ¿No? En este sentido, yo empecé a militar siendo muy jovencita, a fines de los 90, y la organización donde comienzo a militar es una organización, último año del gobierno de Menem, es una organización territorial que gusta del peronismo, pero que no se identifica con el peronismo, porque el peronismo es lo que está haciendo Menem. Que sucedía mucho. Que en sucedía esa época. mucho. Sí, Entonces total. era Eva y era el Che, ¿viste? Era Eva y no Perón, era el Che. Entonces era como un mejunje ahí rarísimo. Y había mucho descrimiento de la política, ¿no? Como la política es esto que hacen técnicos y esto, y gente muy rosca y... Sí, es algo difícil. en lo Difícil, que- claro, y Total. como muy imposible, ¿viste? Como las cosas son imposibles. Y hoy me parece que está instalado que el único destino que tiene la Argentina es este, y que salir de esto va a ser dificilísimo, que sin duda sí. Pero quiero decir, me parece que el kirchnerismo había logrado, con su cantidad de políticas públicas, con la transformación que logró, que la política esté más cerca, ¿no? Y que políticamente vos podías actuar y transformar la vida material de las personas. Yo creo que en eso, acá voy a decir capaz que una burrada, pero, así que me voy a abstener. Pero siento que un poco Milei corre ese eje de nuevo, porque el chabón dice cualquier cosa, entonces, y es como, bueno, que esto lo quería decir antes y me había quedado pensando en que el kirchnerismo terminó siendo parte de la hegemonía, de esa, por eso también es la casta, digo, terminamos siendo parte de esa hegemonía y no salíamos como del status quo. Y me parece que Milei tiene algo de esto de romper con... Claro. Y que incluso hasta me parece, digo, no quiero que me saquen de contexto, pero me parece fantástico cómo hizo que los pibes vuelvan a hablar de la política. Digo, obviamente, no fue... Y que no es la política, para mí no es eso hablar de política y no es eso la militancia, ¿no? Total. Eso no hace falta ni aclararlo, pero digo, en algún punto u otro, en algún punto, digo, vuelve a poner sobre la mesa la discusión, digo, durante 4 años para mí, durante el macrismo también se discutía, creo yo, por eso también después ganamos, pero durante los gobiernos, el gobierno de Alberto no estaba, era como, uy, no, qué paja, no quiero hablar de esto, Claro, ¿viste? claro. Y con Milei de nuevo vuelve Sí, a sí, suceder sí, eso, sí. obviamente no de la forma en la que, por lo menos a mí me gustaría, pero hay como algo ahí, no Sí, sé. total, re. Sí, digo una cosa más de lo que había Sí. dicho Nacho y después retomo esto. En el 2001, porque también está muy instalada, me parece, la idea, ¿no? De, bueno, que esto termine de fracasar, ¿no? Que esta crisis termine de fracasar, que después venimos nosotros. Sí. Y en el 2001 nadie pedía peronismo, ¿no? Digo, De hecho, no se organiza desde el peronismo. no, total. No se organiza y el canto es que se vayan todos, no es que Claro. venga el peronismo, La ¿no? No hay salida banderas. termina siendo. Exacto, sí. Y más por arte político Sí. del cabezón que otra cosa. Exacto. Entonces, digo, guarda con eso también, ¿no? Que creer que cuanto peor mejor para el peronismo. Digo, hay un trabajo político que tiene que hacer el peronismo más allá de la crisis, ¿no? Y las derivas de la crisis. No naturalmente esto va a desembocar en un gobierno peronista. Eso por lo después, por otro lado, sí, me parece que como la gran magia que tuvo el peronismo siempre fue, de Perón, Menem, Néstor, Cristina, fue ser como muy, tener como mucho olfato de la época que les tocó actuar, ¿no? Olerla y en todo caso montarse sobre esa época y hacer algo sobre eso. Me parece que se ha perdido un poco esa brújula, ¿no? Y que Milei, a su modo, sintonizó con un enojo, con una bronca, que me parece que nosotros estábamos hablando de la macro. No. Y que también se ve en lo Sí, de Parque no. Lezama. El tipo, quieras o no, está moviendo micros. Que encima, hace poco tenía una discusión con un compañero que era como, movió micros. Puede ser que lo haya hecho. Para mí o en mi imaginario popular, yo no recuerdo a Milei renegar de un micro. Claro. No, me parece que también él tiene ahí un arraigo popular, o que encontró en eso popular mucha comodidad. Total. Y es un poco el lugar donde hoy se siente cómodo. O sea, es cómodo para él hablarle a las masas. Sí, digamos. sí, Por más que claro. sean 5.000 personas como Sí. pueden hacer los troscos en Parque Lezama, no Sí. importa. El relato está Sintonizó construido. con algo, ¿no? Exacto. Sintonizó con una época que a nosotros nos cuesta un montón. Y a mí me parece que sí, hay preguntas hablando de futuro, que me parece que es, ¿no? el gran desafío del peronismo, ¿no? Pensar ese futuro. No sé si el peronismo tuvo grandes ideas de futuro
pero sí sintonizar, ¿no? Deseos, para dónde se quiere ir. Bueno, me parece que el trabajo es un grandísimo tema, ¿no? Es un grandísimo tema que nosotros tenemos muy instalado la idea del derecho, del trabajo formal, en blanco, que es muy del siglo XX, ¿no? Ninguno de nosotros tenemos ya ese trabajo. Sí. Y que dentro de lo que se llama trabajo informal hay 1000 millones de variables distintas y que no sé, y que está el millonario y está la economía popular. Y es el sujeto clásico del peronismo, el trabajador, el explotado, el desprotegido. Y bueno, si no pensamos un poco eso nuevo que está pasando, porque es algo nuevo, me parece que esa es una gran pregunta, ¿no? ¿A quién le habla hoy el peronismo? Y me parece que hay algo para recuperar en eso, ¿no? Sí, no, y también esta cuestión de más allá del laburante y se ha perdido la brújula. Yo recién me quedaba pensando en esto de la informalidad. En teoría hasta Santiago Caputo es informal, Claro, porque es monotributista. Total. Teóricamente. Total. Entonces, o sea, hasta en eso Sí, se ha sí. corrido tanto el eje de la discusión, que también el nuevo perfil de laburante o el pibe que sale a pedalear en Rappi Sí. cambió mucho, y es verdad que es difícil a veces encontrarle la vuelta de, bueno, ¿qué trabajo? ¿De qué manera? Total, ¿De El cómo? sujeto, sí, el sujeto histórico del peronismo es como siempre ha sido el laburante. Y es interesante eso que creo que te interrumpí, pero que es algo que va Nacho. De cómo ha cambiado el trabajador, el perfil del trabajador. Eso me parece que es recontra importante. Hoy en día, bueno, en la Ciudad de La Plata hubieron muchas discusiones al respecto. Me acuerdo que unos diputados compañeros o concejales, no me acuerdo, concejales estaban preparando un proyecto de ordenanza municipal como para formalizar o regular la actividad de los Rappi. Y los chabones fueron, le dijeron, no, eso no, ¿por qué? Porque los tipos les cierran no estar formalizados. Obvio. Y eso es re loco. Es algo completamente, porque es re interesante lo que decís, claro, el peronismo le sigue hablando quizás a un sujeto del siglo pasado que hoy en día ya no existe. Y que también, o sea, para bien y para mal, digamos, es la realidad, digamos, cambiar eso. Total. Cuando también en cierto punto tampoco va contramano lo que se hace en todo el mundo. El sector o cómo se mueve la actividad económica en la Argentina tampoco va contramano lo que se hace en el resto del mundo. Total. Y después otra cosa que me parece también, perdón que me mandé. No, mandate, que eso es así, mejor. Que también hay una pregunta para más nosotros, ya no la dirigencia, ¿no? Sino como más para nosotros quienes nos interesa la política y estamos como al ras del suelo. Que me parece que también hay una lógica de redes sociales, de algoritmos, ¿no? Que el problema es que no son solo lógicas de redes sociales y algoritmos y que creemos que nosotros estamos ahí cuando abrimos el teléfono, nada más. Pero me parece que eso también está empezando a moldear nuestras conductas sociales y que nos estamos moviendo cada vez en nichos, cada vez más burbujas, donde nos hablamos entre nosotros. Esto, a mí me pasó, de nuevo, perdimos por 12 puntos y yo no conocía a una sola persona que había votado Milei. O sea, no hablo con la mitad del pueblo argentino, o sea, no conozco a nadie, a ninguno que represente la mitad del pueblo argentino. Qué sé yo, eso es muy jodido también. Digo, de nuevo, porque me parece que estamos siendo moldeados por lógicas algorítmicas de mercado, de redes sociales, donde nos hablamos solamente entre nosotros, que está buenísimo, que obviamente hay un montón que alimentar ahí. Pero no puede ser que no podamos discutir, porque la política es eso, discutir con el que piensa distinto y convencer Vivimos a otros. en un diario de Irigoyen constante. Exacto. Básicamente. Y eso es la muerte de la política. Sí. Porque la política es hablar con otros y convencerlos que te voten. Sino de que te voten y también discutir política, ¿no? Digo, la discusión política es con otro que piensa distinto. Me parece que también hay algo para pensar más nuestro, si se quiere, de cómo pensamos, cómo discutimos, cómo hacemos política, con quiénes nos juntamos. No, totalmente. Después fui conociendo a algunos con el paso del tiempo. Pero hay que hacer ese esfuerzo también de hablar con otros, me parece, ¿no? Ni hablar. Es que sí, totalmente. Bueno, pasamos un poquito a hablar del libro. Vamos. Yo voy a hacer una pregunta medio personal, pero bueno, después ustedes charlarán y harán las preguntas que les parezcan. Pero, ¿por qué se te ocurrió escribir un libro de Evita? Porque en esto, quiero decir algo, un aporte chiquitito, pero vos lo decís en el libro, si no recuerdo mal, que hay pocas escritoras que hablan de Eva como sujeto político que discute
sino que todos lo llevan como bueno, o incluso hasta los mismos textos de Eva, ¿no? Que hablaba de Perón, pero siempre es como, bueno, Eva es la jefa espiritual, la que pensaba en los más vulnerables, pero nunca como sujeta de poder que lo discute, que va hacia adelante, que es... bueno, que es irreverente, digamos. Sí, sí. Nada, eso. Por cómo se me ocurrió escribir Sí. el libro. Diría así, me tocó trabajar, sobre todo el segundo gobierno de Cristina, en un archivo, armamos un archivo en Canal 7, el archivo histórico de RTA, sí. Radio y Televisión Argentina. Y trabajando en ese archivo, que básicamente lo que hacía era colgar en una página que todavía está un poco deteriorada, pero sigue estando, la cantidad de acervo que tenía Canal 7 y Radio Nacional. Y sobre todo lo que tenía mucho eran cadenas nacionales, ambas instituciones, ¿no? Porque siempre son los canales del Estado, por lo menos hasta ahora. Y entonces, mucha cadena nacional. Y en un momento me acuerdo que me topaba con cosas buenísimas y me topé con un discurso de Eva no me acuerdo ahora si es noviembre o diciembre del 46, es decir, una Eva jovencísima. Jovencísima, joven biológicamente, pero también políticamente, está dando sus primeros pasos. Y que me rompió la cabeza escuchar ese discurso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un discurso que ella da frente a trabajadores y trabajadoras de la industria textil, que son generalmente más mujeres que hombres, y ella ahí, bueno, además de hablar de la necesidad de la sanción de los derechos políticos de las mujeres, dice algo, lo voy a decir mal, ella lo dice mucho mejor, si les interesa después está en YouTube el discurso, dice algo así como que el argumento por el cual dicen que no nos van a dar esos derechos es porque las mujeres perderían la feminidad. Y dice, ¿acaso no perdemos la feminidad las que nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana para ir a trabajar? Las únicas que no pierden la feminidad son esas mujeres, esas 100 familias que están en sabanas de seda, una cosa así dice. Y esto, yo había militado, mi viejo, no necesariamente militante, pero muy chiquito fue pobre y le regaló Eva su primer juguete, entonces hay como tú una cosa familiar también. Entonces Eva siempre había sido muy importante en mi vida, pero nunca me había pasado eso, habiendo transcurrido la carrera de historia en la UBA, nunca había leído nada de esta importancia que ella le daba a la situación de la mujer trabajadora. Entonces ahí dije, bueno, acá ¿esto será una pieza suelta que ya se levantó ese día con ese tema o hay algo más? ¿No? Y entonces un poco a partir de ahí como que me propuse indagar eso. Y después la coyuntura de escritura del libro, que también siempre es muy difícil, se dio... con el macrismo fui perdiendo trabajos, Claro. tuve que renunciar a ese trabajo que tenía en Canal 7 y renuncié a ese trabajo que tenía en Canal 7. Me armé changas, pero aún así tenía un bache importante de tiempo. Mi mamá se enfermó y acompañando la enfermedad de mi mamá tenía tiempo disponible y un poco fue el acompañamiento de esa enfermedad fue la escritura de ese libro. A mí me pareció muy flashero esto. Yo repito, yo leí hace mucho. Lo leí en la pandemia, cuando empezó la pandemia, y ahora le pegué una repasada porque es material de estudio. Y me pareció re loco que vos nombrás un montón de mujeres que nunca fueron nombradas en la historia. Digo, Delia Parodi, mi gata se llama Delia por el libro, porque la leí ahí, sí, fue primera diputada. Sí, claro. Es quien por queda a el- cargo del partido cuando Eva muere, de hecho, también. Bueno. Claro. Y a mí me sorprendió porque posta yo nunca había escuchado Claro. a ninguna de esas mujeres. Y digo, nosotros somos militantes, no es que salimos de un Sí, repollo que no estamos conectados con la política y la militancia. Y nombra un montón de esas mujeres que nunca fueron mencionadas. ¿Cómo fue que vos encontraste toda esa información? Pues siento que no está en ningún lado, como que no existe, ¿entendés? Por más de que... Claro. Sí, es difícil. Hay alguna que otra historiadora que lo estuvo trabajando también, incluso antes que nosotras. Pero sí, nos pasa también en la investigación que hacemos en la provincia de Buenos Aires del Instituto, sí. de las 35 legisladoras bonaerenses, Sí. que también fuimos a la legislatura ahí en La Plata a decir, che, están los discursos de estas 35 mujeres y nunca nadie las había consultado. Claro. ¿No? Nunca nadie había consultado a más de 70 años las primeras diputadas y senadoras de nuestro país y nunca nadie había consultado esa fuente, ¿no? O sea, y es un problema de todos, quiero decir, académicos, es un problema de los feminismos, es un problema del peronismo, es un problema es un vacío por todas partes, ¿no? Ese agujero, esa invisibilización. Por supuesto que arranca en el 55 cuando van presas por el hecho de haber sido legisladora del peronismo, ¿no? Acusadas Sí. aparte de traición a la patria, asociación Sí. ilícita, como bastante. Algunas fanáticas peronistas era algo por el cual se las acusaba, también podían ir presas por fanática peronista.
Y todavía lo que me parece más interesante del tema es que es una invitación a que otras y otros sigan investigando, porque es esto, Claro. ¿no? Apenas está empezando en algunas provincias, otras también ya se está haciendo, pero digo, está bueno porque también hablamos antes del pasado y cómo quizás lo de los 70, el terrorismo de Estado, son temas que a veces parecen, ya quedaron atrás. Y la sensación que da es que el pasado siempre está abierto, ¿no? Y que hay una invitación a seguir indagando nuestro pasado, porque el pasado es algo a lo que vos vas desde un presente con determinadas preguntas y se abre, ¿no? Y hay un montón de cosas para investigar, también por procesos de invisibilización y disciplinamiento de esos momentos, ¿no? Ahí a mí me queda algo, dos cosas. Una que era lo que hablábamos hoy con Marty, esto de... me va a quedar para si llegamos el tema guerrilla, ERP, montoneros, etcétera, a discutirlo quilombo, hoy. Bla, bla. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si llegamos. Nos queda más o menos poco, pero estamos bien. No quiero que termine. Y después esto que un poco decía Marty, lo hablábamos hoy y para traerlo, esto de la jefa espiritual. Esta cuestión de la jefa espiritual, Eva como jefa espiritual, también un poco para correrla como sujeto político, correrla como mujer que disputa el poder. Y esta situación de una situación a veces bastante similar en la que se la pone hoy a Cristina. Una mujer que, bueno, sí, es la jefa espiritual del movimiento, no se la pone desde ese lugar, pero bueno, es la conductora, Cuida a los nietos. pero afuera. Y Cristina claramente hace rato, creo que fue el año pasado, dijo como, la bola que me voy a cuidar a mis nietos, yo voy a Dijo, seguir me voy al haciendo Patria a política. seguir militando. Claro, digo, hay corta. como una, o si vos también lo ves, ¿no? Digo, como esa cuestión de emparejar un mismo trato hacia la figura de Cristina como mujer que disputa poder, como también el que hubo con Eva. Sí, yo diría dos cosas. Primero, con la relectura que queremos hacer de Eva, ¿no? Que proponer que además de que se la narró como la ayuda social, la jefa espiritual, nos interesa pensar la dirigente política, también interesa decir que Eva también es todas las otras. Quiero decir, tener el título jefa espiritual de la nación es un montón. Sí. Quiero, No lo dije no, peyorativamente. ya sé, claramente. pero quiero decir, Eva fue Sí. además también todo eso. Porque además realmente el conflicto con la iglesia que tiene el peronismo en los últimos años de su gobierno tiene que ver con que el peronismo había logrado una fe y una espiritualidad que le competía a la iglesia. Y parte de esa espiritualidad tiene que ver con Eva, sin dudas. Y si uno ve el odio a Eva, el antievitismo, que nace desde el momento que ella sale a la luz política en 1946, tiene una base argumental muy parecida al odio a Cristina. Total, Muy sí. parecidas, como le cambiás nombres, ¿viste? O le cambiás como colores y termina siendo básicamente la misma base de odio. Sí, y después pasa algo parecido en el sentido que también fue el propio peronismo el que alimentó esta idea de Eva la de la ayuda social y Eva la de la jefa espiritual, y me parece que hoy también, hoy no, desde hace un tiempo a esta parte, a Cristina también, ¿no? Es el propio peronismo muchas veces el que intenta correrla. Creo que Cristina, a diferencia de Eva, está viviendo un disciplinamiento político el año 2015 para acá, ¿no? Disciplinamiento político que la ha ido recortando en su poder de alguna manera. Desde la persecución judicial, el intento de asesinato, bueno, cantidad de cosas, que efectivamente, bueno, pasó eso, que tuvo que elegir a otro para que ejerciera la primera magistratura, ¿no? Y digo, eso también es resultado de un disciplinamiento. Me parece que, o por lo menos lo que yo estoy escuchando es, tiene que ser ella, ¿no? O sea, No, hay un punto donde no sé si en la Argentina, porque tampoco funcionó con Perón Cámpora, por decirlo de alguna manera, esto de quien tiene el poder no es el que ejerce, no ha salido bien en la historia argentina, ¿no? El presidencialismo es muy fuerte. Exactamente, Un partido, exactamente. Un país muy presidencialista. Total, y la figura, quien encarna es el que tiene el poder. Así que bueno, digo, me parece que ahí también hay algo donde si efectivamente... Y que eso es, perdón, algo sí. medio como de nuestra idiosincrasia política desde que nació caudillos, nuestro país, sí, claro, total. en adelante. El Perón, de hecho, habla de los caudillos como la evolución del caudillismo al partido y al movimiento, pero como es un poco la historia de nuestro país de, bueno, Perón, Irigoyen, etcétera, bla, 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 caudillos provinciales. Como es muy difícil que alguien gestione el primer ministro, ¿no? Sí. Por algo no tenemos la Total, figura del primer ministro sí, también. total. Como, Y después que también se viene diciendo mucho sobre Cristina, pero tampoco emerge otra figura dentro del peronismo que tenga la capacidad Claro. de disputarle, ¿no? Total. Porque me parece que eso también es otra cosa, ¿no? Hoy por hoy no hay otra referencia
y se viene machacando hace mucho tiempo con esto, ¿no? Y sin embargo no emerge. Bueno, también ahí hay algo para tomar nota. Y además con lo difícil es que, digo, las lideresas y líderes son también muy marcados en América Latina. Es muy difícil que vuelva a aparecer, digo, entre Perón y Néstor hubo 30 años, o sea, entonces 30 entre años Messi y Maradona también. Ah. No, pero digo, en eso, pero por ponerme termo, no por interrumpir, sino es un poco, para la Argentina también es un poco el centro del universo. Más allá de lo termo, es impresionante que cada 20, 30 años hay una renovación de... Sin hablar del Papa. De cuadros, bueno, ¿no? Ah. De mínima, ¿no? De lideresas y líderes. A veces pasa por alto, yo creo que el tiempo va a poner en su lugar la figura del Papa, pero... Es impresionante, o sea, cada 20, 30 años tenemos una figura que cambia el rumbo, no te digo de la humanidad, pero mínimo de nuestro país. Sí. Bueno, con esto que... Ay, me hizo eco y me confundió. Sí. Con esto que venimos charlando, tenemos acá, producción tiene un video Upa. para mostrarnos de Eva. Pasale los auriculares porque no Ah, va a dale. escuchar, si no... Sí, no, sí, pero yo te paso porque yo ya lo vi. A ver. A ver, va en piso, perfecto, Va en perfecto, piso, se dale. escucha. Bueno, que va muy bien, me parece, para el contexto. Nosotros lo vimos hoy, un poco lo seleccionamos también ahí con la producción. Así que, si puede ir a cámara. El peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente. Por eso es convicción y fe. No quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria, que no se incorporen, que queden rezagados si no están convencidos. Peronismo es la fe popular hecha un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. El peronismo... Bueno, justo al final es lo que vos estabas diciendo hoy. Es acá. de la peli de Fabio, ese recorte. Eso te iba a preguntar, claro, sí. ¿En qué contexto habla de esto? Más allá de la qué? peli. No sé el discurso exactamente ese... No, ahora no me lo voy a acordar, pero sí que esa escena es una escena de Perón Sinfonía del Sentimiento, donde Fabio hace algo maravilloso, además con todo eso, lo repite y repite la imagen de Eva entrando con Perón. Bueno, nada, es un peliculón tremendo, hecho en los 90 además, ¿no? Como en los 90 es un momento importante para el peronismo, más allá del menemismo, quiero decir, ¿no? Sí, me parece que es eso, ¿no? Para Eva el peronismo es revolución. Y eso está clarísimo, ¿no? O sea, entendiendo al golpe del junio del 43 como una revolución, al 17 de octubre del 45 como una revolución, para ella siempre va a estar este tema. El peronismo tiene que ser una revolución. Si no, no es nada. Y me parece que eso es recontra interesante de ella también, ¿no? Porque hay muchas discusiones acerca de qué es el peronismo, ¿no? Si el peronismo solo es un partido realpolitik, ¿no? Que hace uso del poder y hace un buen uso del poder, bueno, salvo el último gobierno, pero como que está esa, ¿no? Esa discusión, si solo un pragmatismo, si tiene de fondo otra cosa. Bueno, Eva tiene la respuesta que el peronismo tiene que ser revolucionario y si no, no es nada, ¿no? Sí, eso habla también para mí, re mandada, pero no, como de la sensibilidad de esto, como volviendo a lo de la jefa espiritual, ¿no? Como esa sensibilidad que marca incluso vos cuando empezás a hablar de su infancia, decís que las injusticias le tocaron muy de cerca porque el día de que falleció su padre no la dejaban entrar al velorio. Y habla de eso también, digo, ser revolucionario, para mí, esto no sé, es interpretación mía, pero ser revolucionario también es esto, y el peronismo tiene eso de que uno milita porque justamente lo conmueven las injusticias en ese sentido, entonces nosotros no podemos dejar de ser revolucionarios, ¿no? Totalmente. Pero bueno, no sé. Yo ahora me tomo el atrevimiento de voy a pedir un último video también y un poco... Qué quilombo. No, pero voy a entrar en mi modo columna. Hola, ¿qué tal? Empieza la columna de literatura. La Estamos columna de acá con literatura Nacho Larrazábal. no existe hoy. O sea, la realidad es que decidí no hacer una columna de literatura porque venías vos y me parecía interesante preguntarte a vos también sobre eso. Tenemos un video disparador un poco para hablar sobre cultura y después para seguir charlando también y enganchar con la columna. Tuvo un llamado que cuando yo venía para acá me llamó Julio Boca. Habla con el presidente sobre la cultura, por favor, sobre la cultura, me dijo. Bueno, nosotros... La cultura, le bajaron un poco el presupuesto, ¿no? A la cultura. La pregunta es, si no tengo plata para financiar la cultura, ¿qué hago? ¿Le dejo de dar de comer a los chicos? No, claro. Los recursos son escasos. Acá no hay plata. Siendo que no hay plata, la pregunta es que me digan a quién se lo voy a sacar. ¿Quieren la plata de la cultura? Confiamos en las inversiones siempre. No, bueno, por eso. Inversiones. Por eso digo. Entonces, la plata es finita.
Y yo no voy a ni tomar deuda, digamos, para hacer este delirio, ni tampoco voy a estar, emitiendo dinero, ni tampoco voy a subir los impuestos. Entonces, que me digan de dónde la saco. Si me dicen de dónde la saco, que venga y se lo diga. Ahora, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Cobrarle más IVA y que lo pague un desnutrido en Chaco pagando más cara la comida? No. Digo, que lo digan, porque entonces que lo digan abiertamente. Y además, otra cosa que es interesante, si la cultura es cultura y es valorado por la gente, digamos, entonces puede ser tranquilamente financiado por las personas. Bueno, yo quiero... La facilidad que tiene para apelar al sentido común es una cosa, pero... Ahí, yo solo por tirarte el compromiso en términos de lo que acabamos de ver, es ¿qué opinás de todo esto? ¿Y qué te trae? Yo te iba a pedir, y te lo dije también afuera del aire, ¿qué podrías recomendarnos? No sé si para entender este contexto, me parece que ahí sos tirarte un muertazo, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo ganamos la elección? Si supieran, no estaría acá, compañeros. No, me parece que, a ver, ni siquiera es cierto, ¿no? Porque si efectivamente le estuviera dando de comer a los pibes, de última lo podemos discutir al argumento. Pero me parece que ni siquiera tiene sentido porque no está haciendo ni una cosa ni la otra. Y creer que la cultura es algo externo a la vida de un pueblo, de una sociedad, es de una necedad de la Edad Media, ¿no? Pensar que la cultura no constituye, forma parte de la vida, ¿no? De un colectivo, a menos que me parece que también un poco es el ideario anarcocapitalista, que ya no vivamos en comunidad, que seamos individuos sueltos. Bueno, para pensar una sociedad de individuos sueltos que no tengan ningún tipo de trama, es verdad que una vida sin cultura tiene sentido. Porque efectivamente lo que vino a hacer esta gente es a romper la trama social. Bueno, entonces sí, sin trama social puede ser que no haga falta cultura. Ahora, toda aquella sociedad que quiera vivir en comunidad necesita la cultura, ¿no? Va de suyo, digo, es natural que digo, hasta en las condiciones y en las sociedades más precarias hay himnos, hay canciones, hay identificación, hay narraciones, hay mito, con mayor o menor presupuesto, insisto, no es una cuestión material, ¿no? Digo, eso surge porque existe la vida en común. La vida en común tiene cultura, ¿no? Pero eso, me parece que efectivamente lo que viene a hacer esta gente es a destruir la trama social, ¿no? Los números que vimos el otro día, 60%, casi 55% de pobreza, indigencia, buscan destruir la trama social. Y en ese sentido no hace falta la cultura, ¿no? Sí, no, y además no es un hecho aislado, ¿no? Digo, es mundial. Hoy el mundo nos quiere, el otro día lo decíamos, nos quiere solos y nos quiere burros, idiotas, sin leer y mirando 30 segundos o 15, no sé cuánto dura el TikTok ahora. Se hacía la enajenada, ¿viste? No, yo reuso TikTok. Pero digo, no sé cuánto dura, pero entre 15 y 20 segundos, acá me hacen que cierre. Y nada, eso. Si querés, ¿Qué lectura? ¿Tengo que recomendar una lectura? Eso. Es terrible. Pero pará, yo iba a recomendar una que no tiene nada que ver con el contexto. No importa, bueno, Okay, ahora estábamos y hablando ahora de la me hiciste cultura, cambiar igual, pero... porque hay una novela que a mí me gustó mucho, pero que es muy larga y es muy tremenda, que se llama El Traductor, de Salvador Benedra, que es un tipo que escribe esa novela en los 90. Y digo que es tremenda porque es una novela muy de esos años, que tiene algo de estos años. Lo que pasa es que digo que es muy tremenda porque el tipo se termina suicidando. Entonces es como la historia de un chabón que está en las últimas y que va hacia las últimas. Y después tiene un libro de autoayuda. El chabón antes de morir escribe un libro de autoayuda. Genial también. El Traductor me parece que es una gran novela. Y sin nada que ver con el contexto actual, hay una novela que me gusta muchísimo de Libertad de Mitrópolis, que ella fue una mujer ligada a Eva, ligada al peronismo en los primeros años, jujeña. Y que durante la dictadura escribe una novela que se llama El río de las congojas. Y le interesaba muchísimo la historia, y el río de las congojas sucede en la época colonial, y es la historia de una mina travesti rarísima en la época de la colonia, y es bellísima. Así que bueno, y se acaba de reeditar la biografía que ella escribió sobre Eva, que también es muy buena. Así que Libertad de Metrópolis, todo lo que sea ella es bárbaro. Excelente. Muy bien, Julia, y con eso entonces estamos, así que te agradecemos mucho por haber venido, la verdad un programa hermoso, de mucha discusión, me parece que estuvo muy bueno. Estuvo bueno. Me Así encantó. que a mí me encantó, la verdad, muy lindo. Así que Además bueno. estuve tranquila. Bueno, para los que recién nos enganchan, pueden retroceder y mirar esta gran entrevista, gran charla que tuvimos acá con Julia Rosenberg. Y nada, como para ir cerrando, siempre me dicen, tenés que trabajar un poco al final porque yo me voy a los bifes. A los bifes, voy rápido, cierro rápido y me lo quiero sacar de encima. Pero bueno, nada, les recomendamos que vean los programas anteriores también, que estuvieron muy buenos. De a poquito le fuimos y le vamos, como dije al principio, le vamos encontrando la vuelta a este gran programa que disfrutamos y hacemos con mucho amor y solidaridad.
no sé si tanta solidaridad, pero con No. mucho amor. Amor, sí. Así que nada, los esperamos el próximo programa, que nos miren cuando tengan ganas, cuando gusten y que escuchen esta gran entrevista que le hicimos a Julia. Esto es Estamos a Tiempo, un programa donde hablamos de cultura y rosqueamos y hablamos de las distintas aristas que tiene la cultura también, ¿no? Totalmente. Y les paso a recordar las redes también. Estamos en Twitter, para Gracias. que Nacho acá no me rete. Gracias. En Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok como Eva TV. Eva Así en que Eva en vivo. Bueno, evatv.com.ar, afíliense, eso también importante, afíliense. Y nada, nos vemos el próximo programa, que es y nos faltó recordar algo. Movilicen el miércoles, loco. Ah, sí. Vamos a defender la universidad pública. Los esperamos ahí. Los esperamos Nos vemos ahí. ahí. Viva Cristina.